La economía no es una matemática, a pesar de que todos tratan de decirnos que sí lo es, que en la facultad 1/3 de la carrera de matemática, en la UBA por lo menos uno va, egresado yo, vos también de la UBA, ¿no? No lo presenté a nuestro entrevistado, pero también es de la UBA, en minutos les digo el nombre, también es de la UBA. 1/3 de la carrera es matemática. Entonces, tratan de decirnos que sí, que la economía es matemática. Vengan a sociales, chicos. Que todo es sociología económica, vengan ahí. Es que en realidad era economía política el título de la licenciatura antes. Entonces, ¡qué lindo! ¿Y le sacaron la política? Y porque tratan de hacerte creer que toda la economía es una ciencia exacta, que es el neoliberalismo. Y lo que escribe nuestro siguiente entrevistado es que hay más de un modelo en disputa. Se llama los 3 modelos en disputa. La economía justicialista, el desarrollismo y el neoliberalismo financiero. Está compilado por Luca Gogo y Santiago Fraschina, que vino aquí al piso. Muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Bien? Hola, bien. ¿Todo bien? ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de decir Zeta sobre la UBA? Exactamente, Muy bien, sí. Yo después hice una maestría en Sociología Económica, mirá. Bueno, claro. En la Universidad de San Martín. Exacto. Porque justamente esta idea de matematizar la economía, yo me acuerdo que nos daban una materia los sábados a la mañana que era 45 minutos de un modelo matemático y la conclusión era que había que privatizar. Entonces, ¿en serio? Y así todo un sábado a la mañana. Encima te levanté el sábado temprano para ir que a escuchar eso. Y vos decías logaritmo, derivada, pasabas un término. Conclusión, hay que privatizar. Me suena que la materia es matemática para economistas, pero... ni siquiera esto es un chiste, esto debe haber sido matemática para economistas. Exacto. Por eso me fue mal, la recursé claro, esa. chicos. Es un desastre esa materia en la UBA, pero bueno. Se dio la discusión teórica y política dentro de la UBA. Creo que Axel en su momento con TNT había tratado de dar esa discusión. No se ganó. Es que los debates eran cambiar los planes de estudio, obviamente. Sí. La discusión era los nuevos planes de estudio para meter más historia, más materias sociales. Tomamos la posta nosotros ahí en mi generación en la facultad de mejorar los planes de estudio. Pero bueno, la franja morada... No, pero los cambiaban los planes de estudio y le ponían más matemáticas. Claro, era todo lo contrario. Entonces decíamos, ya está, no discutamos más los planes de estudio porque cada vez peor esto. Sí, pero para no desalentarnos, esa discusión que no se dio adentro de la UBA se trasladó a las universidades del conurbano. Se dio dentro de la UBA, pero no se resolvió. Exacto, muy bien. Se dio dentro de la UBA, no se resolvió ahí adentro, pero se trasladó a las universidades del conurbano. Bueno, yo dirijo la carrera de Economía en la Universidad de Avellaneda. Sí. Y ese programa que no pudimos hacer en la UBA, lo damos en la UNDAD, pero hay, como vos decís, está la Universidad de Moreno, General Sarmiento, la de Quilmes, la Jaureche de Florencio Varela, que tienen planes de estudio distintos, inclusive distintos entre los nuestros, no tienen por qué ser igual, pero donde el énfasis es que la economía es una ciencia social. Eso es lo que les molesta, eso es lo que les molesta tanto, ¿no? De las universidades del conurbano. Y me imagino que sí, que le estás discutiendo... le estás discutiendo teoría a la UBA, ¿cómo le vas a discutir la teoría a la UBA? Y a Milei. Bueno, claro. Pero Milei también le discute la teoría a la UBA eso es lo que iba a decir. Economía de la UBA. Si algo Sí, positivo solo veo en Milei, es que habla de escuelas económicas, porque cuando él dice, yo soy de escuela austríaca, bueno, entonces... Es una corriente. Claro. Una de las tantas corrientes. Los ortodoxos de la UBA... Entonces quiere decir que hay muchas. Claro. Sí. Entonces, los ortodoxos de la UBA te daban la ortodoxia, pero te hacían pasar como la economía. Claro. La verdad revelada. La economía es, ¿cómo dice? La administración de recursos escasos. La administración eficiente de recursos escasos. No, eso no es la economía. Claro. Eso es una corriente de la economía. Pero exacto. Señor, bueno, ahora se habla de escuela. Es más, te dice que la UBA es la keynesiana. ¿Cómo te la dice? Bueno, pero si la UBA es keynesiana, yo soy, no sé, afrodescendiente. No, la UBA no es keynesiana. No, pero por lo menos te dice es una escuela económica. Total, entonces, es verdad, es una operación teórica muy interesante. Habilita la discusión entre escuelas, por eso es una ciencia social, porque un mismo fenómeno económico tiene distintas miradas según la escuela económica a la cual vos pertenezcas. Más, nosotros le decimos a los alumnos de Avellaneda que lo primero que le tenés que preguntar al docente antes que el nombre es a qué escuela económica pertenece el docente, porque desde ahí es donde te va a hablar y donde te va a dar clase. Entonces lo tiene que tener claro el alumno antes de empezar cualquier materia. Kicillof
Kicillof lo tuve de docente de macroeconomía 2 en la UBA. Qué lindo tener a Santi acá porque podemos hablar de matemática, no, de economía así tan libremente. Espero no estar aburriéndolos a ustedes. Nos mandan comentarios, si hasta por ahora favor. No dijimos un número. Es verdad eso. Nos mandan comentarios en YouTube. Sí, a ver, yo me fijo. Me estoy aburriendo, Zeta, cambiemos de tema. No. Pero quería decir, yo no me estoy aburriendo. Kicillof lo tuve docente de macroeconomía 2, primera clase número 1. Qué lindo. Llega, dice... Bueno, todos conocíamos, ¿no? el historial de Kicillof, todos sabíamos que era uno de los mejores docentes que había en la facultad y todos nos queríamos anotar con él. Claro. Entonces, abarrotada el aula. Llega, dice, bueno, todo lo que saben hasta ahora, todo lo que se enseñaron hasta ahora de economía, diciéndoles que es la administración de recursos escasos, todo lo que es neoliberalismo, tírenlo. No sirve para nada. Arranquemos de cero, porque por ahora no les enseñaron lo que es la heterodoxia. Claro. Y arrancamos de cero, y eso es difícil también, ¿no? Porque cada docente tenía que empezar de cero. Exacto. Porque lo único que te daban era matemática. Por lo menos tenías un docente, que en este caso era Axel, que te estaba diciendo, che, todo lo que te están enseñando acá es la verdad, de una corriente particular. Exactamente. Y no es la verdad Ni siquiera que no sirve para nada, es una corriente, claro. Es una escuela. Después hay otras escuelas donde vos, a medida que vas formándote, vas a elegir en qué escuela te sentís cómodo y dónde querés pertenecer, porque entendés que esa escuela es la que mejor interpreta los fenómenos económicos y sobre todo para la Argentina. Claro, sobre todo para tu propio país, para tener una mirada de la ciencia económica situada. Estamos acá. Exactamente. Yo lo que digo, del mundo. Muchos heterodoxos se identifican como keynesianos. Y yo digo, no, porque el keynesianismo es una teoría hecha en los países centrales. Claro. El problema no es Keynes. Keynes escribía, es más, es una teoría del crecimiento, porque Keynes escribía para países desarrollados. Para Estados Unidos. Y Europa para ver cómo salían de la crisis del 29. Es una teoría del crecimiento para países desarrollados. Entonces, desde la periferia, vos nunca te podés identificar y decir soy keynesiano. Sí podés decir, hay algunas cosas del keynesianismo que acá se pueden aplicar, pero la Argentina no necesita una teoría de crecimiento, necesita una teoría del desarrollo. Y por eso me parece que las escuelas que empiezan a interpretar desde la periferia, como acá fue el estructuralismo latinoamericano, son escuelas desde la periferia para entender los problemas de los países periféricos y cómo salir de la periferia, que no eran los problemas de Keynes, no eran los problemas de otros economistas heterodoxos, que toman cosas del keynesianismo. La restricción cambiaria no es un problema que tiene Estados Unidos, si tiene dólares. Ni la va a tener nunca. Ellos emiten dólares. Exactamente. Entonces no es que le falta dólares en un momento de la economía. Ellos nos discuten la restricción externa y para nosotros es el principal obstáculo del desarrollo nacional, la restricción externa. ¿Cuáles son? Perdón. Por favor. Nos estamos muy entusiasmados y acá los compañeros de los amigos y amigas de YouTube también dicen un genio Santiago, así que habilitadísimos para hablar de teoría económica en Data Diario. Y ahí dejé la pregunta, ¿les divierte o les aburre que hablemos de economía? ¿Nos contestan? Economía, con Santiago. De esta, por supuesto. Claro. No, te iba a preguntar, porque la discusión sobre el desarrollismo en Argentina, para situarnos ya en nuestro país, generó mucha controversia porque se puede desarrollar, por ejemplo, como lo planteó el gobierno del Frente de Todos, ¿no? Hablemos con nombre y apellido, Culfa, Guzmán, Alberto Fernández, que decía, bueno, desarrollismo. ¿Se puede desarrollar sin que los de abajo veamos una moneda? Bueno, ese es el planteo del libro que traje, que acabamos de publicar por la editorial de la Universidad de La Plata, que son los 3 modelos económicos en disputa, donde escriben distintos economistas. Estaba viendo Delfina Rossi, Agustín Crivelli, Estanislao Malik, Julián Sicari, Itaí Hackman, Ulises Bocia, Martín Burgos, Ernesto Matos, José Batela. Exacto. Todo el mundo te escribe acá. Y son faltan economistas que comparten. Delfina Rossi. Y Itaí Hackman escribe con Ulises Bocia. Pensé que era una economista. No. Escribe porque tenemos la misma concepción. Nosotros, este es el segundo libro de otro libro que habíamos sacado en el 2019 que justamente planteamos esta discusión. Nosotros decimos, bueno, hay un modelo que es el neoliberalismo financiero, que es lo que editó ahora Milei, lo que hizo Macri, lo que fue la convertibilidad en los 90, que en su primer momento además se aplicó en el 76 con la dictadura militar, que es un modelo de deuda, fuga de capitales, desindustrialización. El neoliberalismo financiero no cree que la Argentina debe ni tiene que ser un país industrial. Entonces va por ese carril. Ahora, lo que decimos es, del otro lado no hay un solo modelo económico, y nosotros lo decíamos, y hay uno que es el desarrollismo,
que la verdad que es lo que vos decís. Yo no quiero dar nombre porque no es una discusión de nombre, es una discusión lo di yo porque de soy modelo. periodista y le Pero tengo está que bien, decir el cargo y el nombre lo tengo que decir. Está bien. Pero que dice, la Argentina tiene que ser un país industrial, eso plantea el desarrollismo, que en términos teóricos se condensó con Frigerio y Frondizi, en el gobierno de Frondizi, pero que esa industrialización la tiene que financiar la clase obrera con salarios bajos. Y te dicen, che, para ser competitivo. Para Claro. ser competitivo, para no ir a la restricción externa, porque si el salario es alto hay más consumo, porque además el salario te lleva a tensión inflacionaria. La culpa de las restricciones externas. Lo que pasa es que te dicen aire acondicionado. no se puede competir con un producto de China industrializado, de Japón o lo que sea, porque son ellos tienen una historia de industria muy larga, entonces desarrollaron tecnología muy buena y por eso venden más barato. Nosotros tenemos que vender barato, ¿cómo? Pagando menos salarios, te dicen los tipos. Exacto. Entonces, ¿cuándo van a venir los salarios altos? Bueno, cuando consolidemos el proceso de industrialización, puede durar 30, 40 años. En el largo plazo todos vamos a estar muertos, decía Keynes. Es como un fenómeno de efecto derrame, pero pensado desde la industrialización. Frigerio, el padre del desarrollismo, Claro. dijo en su momento, en la época de Frondizi, bueno, las demandas sociales van a tener que esperar. Lo dijo así, y esta idea de, che, la industria, este proceso de industrialización me la va a financiar la clase obrera. Siempre, y el otro día Itai Hagma, cuando presentamos el libro, hizo un recorrido histórico muy interesante, donde dice, ya el desarrollismo empezó en la década del 30, antes que Frigerio y Frondizi, porque en la década del 30 Claro. se desploma el modelo agroexportador, vuelven los conservadores a tomar el poder político y tienen que industrializar, que fue el inicio de la ICI por la caída del modelo agroexportador, pero era con salarios bajos. Claro. Entonces, vos fijate que el desarrollismo termina planteando que las crisis del liberalismo, modelo agroexportador, 2001, digo Labaña, la salida de Labaña Claro. era una salida desarrollista. Era que la crisis del liberalismo la termine pagando la clase obrera. Sí con industrialización, pero financiado por la clase obrera. ¿Cuál es el problema para el desarrollismo? Que hay un tercer modelo económico. Que el primero en plantearlo fue Perón en el 46, que nosotros ahí lo llamamos modelo económico justicialista. Porque ¿Y cómo no es tiene ese nombre. modelo? ¿Qué es? No tiene nombre. No tenía nombre. Claro, es verdad. ¿Eh? Claro, hay que empezar a bautizar las cosas. No, por porque- eso en Argentina también se lo evalúa siempre como un país con políticas diferentes, que es verdad, no se la llama de Uno alguna propio. forma en el exterior. Algunos le dicen populismo. Bueno, pero eso es más desde la ciencia política. Sí. Claro. Nosotros le decíamos, che, vos sabés, el modelo agroexportador tiene nombre, el desarrollismo Sí. tiene nombre, el modelo neoliberal financiero tiene nombre, y lo que nosotros queremos no tiene nombre. Y si hacíamos los manuales de historia económica argentina, o hacemos, 46-55 le ponemos peronismo, 2003-2015 kirchnerismo, pero uno le Sí. pone, pero ¿cómo unen? Que tuvo además una matriz en común. Bueno, económica. Entonces, Claro. decir, ¿qué es lo común? Bueno, el modelo económico justicialista. ¿Y qué es? Que plantea la industrialización como salida, también como el desarrollismo. Creemos que la Argentina tiene que salir de la periferia industrializándose, y eso es desarrollo, pero que estamos en condiciones que esa industrialización no la tenga que financiar la clase obrera con salarios bajos. Por eso la justicia social, el justicialismo, la distribución progresiva del ingreso. Y entonces vos decís, bueno, ¿y quién me va a financiar la industrialización si no es el obrero con salario bajo? Y lo que planteamos nosotros es, bueno, la Argentina tiene rentas extraordinarias. Total. Tiene Cada vez más. Vos tenés un sector, tenés lo que se llama la renta normal, que es la ganancia normal que tenés por invertir, el kiosquero tiene renta normal, el comerciante, pero además hay sectores que tienen rentas extraordinarias, que es ganancia que no depende de tu inversión. Y el sector agropecuario, la pampa húmeda, Claro. es por excelencia el que tiene la renta extraordinaria más grande de la economía argentina. ¿Por qué tiene renta extraordinaria? Porque tenemos la tierra más fértil del mundo, el costo de producción del grano es bajísimo, pero el precio del grano, ¿dónde se fija? Internacionalmente. ¿Y por qué se fija internacionalmente? Por las tierras menos fértiles, que tienen costo de producción más alto. Claro. Entonces, vos decís, pero la mía tiene costo más bajo, pero el precio es el mismo. Tenés una renta extraordinaria. Entonces, ¿qué decimos? Tenés renta extraordinaria en el sector agropecuario, renta extraordinaria en la minería, en el petróleo, en el sector inmobiliario. En el sistema financiero también tenés rentas Todo extraordinarias. menos los trabajadores. ¿Eh? Todo menos los trabajadores. Bueno, En el entonces, sistema financiero, pero porque también estamos en una vorágine de timba que y sí, es nociva. Y sí, y las tasas. Entonces vos decís, che,
si la economía nacional tiene rentas extraordinarias, ¿por qué la clase obrera tiene que financiar el proceso de industrialización con salario bajo? El primero que lo vio fue Perón. Y dijo, bueno, ¿cómo lo voy a financiar? Bueno, el Estado, apropiándose esas rentas extraordinarias a través de distintas herramientas. Perón lo hizo con el IAPI, Perón lo hizo con la nacionalización de los depósitos bancarios. Y esa renta extraordinaria que se lo apropia al Estado, no la renta normal, la extraordinaria, lo pone a financiar el proceso de industrialización. Y eso además me permite poder subir los salarios de los trabajadores para que no tengan que financiar ese proceso de industrialización y que la industria sea competitiva. Claro. Cuando discutimos, yo veía muchos desarrollistas entusiasmados por subir tarifas de los servicios públicos, sí, pero no entusiasmados por subir salarios. Sí. ¿Y por qué están entusiasmados? No. Y si la tarifa del servicio público también forma parte de la competitividad de la industria. Si vos estás muy preocupado por la competitividad y por eso suben los costos. Claro, pero si vos estás muy preocupado por la competitividad de la industria para poder consolidar el proceso de industrialización, y decir, por eso el salario va a tener que esperar, ¿por qué estás tan preocupado por subir tarifas a los servicios públicos que también le quita competitividad a la industria? Ahora, llegó a un problema el modelo que ustedes llaman justicialismo. Estamos hablando con Santiago Fraschina, ex secretario general del ANSES también, ¿no? Y economista y titular de la carrera de Economía en la Universidad Nacional de Avellaneda. Un rato te quiero preguntar algo de ANSES, pero antes, ¿llegó a un tope el modelo justicialista con el kirchnerismo, por ejemplo, con Cristina en 2011? Cuando pasó a tener el cuello de botella de los dólares, que tuvo que aplicar el cepo, cuando los trabajadores llegamos a tener el salario en dólares de $1.000 de salario promedio de la economía y no mejoraba más, cuando el trabajo no registrado dejó de bajar y seguía siendo 1 de cada 3 trabajadores en la economía. ¿Llegó a un problema que no podía resolver ese modelo? Es que todos los 3 modelos te llevan tensiones macroeconómicas. Perón lo tuvo. Claro. Sí. El primer gran cuello de botella lo tuvo en el 49 con la sequía y además porque crecía mucho el consumo, obviamente que te lleva a tensiones y a restricciones externas. Ahora, una cosa que te lleva a restricción externa con salario alto y otra cosa es los modelos desarrollistas también te llevan a restricción externa. ¿Por qué? Porque le dice, vos fijate, ¿qué pasó? Los dos superávit comerciales los 2 primeros años del gobierno de Alberto se fumaron. ¿Y el salario cómo estaba? Pulverizado. ¿Y por qué te fuiste a restricción externa? Porque le diste a los grupos económicos locales los dólares para que paguen la deuda externa de ellos. Ahora, a alguien le diste los dólares. Yo prefiero ir a una restricción externa porque el salario es alto a una restricción externa para darle los dólares a los grupos económicos para lavarlo el balance, como dijeron ellos. Deuda intraempresa. Eran deudas intraempresa. Algunas sí, pero además... ¿por qué le voy a dar? Si ellos tomaron deuda en el gobierno de Macri porque le creyeron a Macri que iba a sostener el tipo de cambio, ¿por qué le va a financiar la sociedad argentina a un tipo de cambio diferencial que ellos paguen deuda externa privada a dólar diferencial? ¿No? El trabajador tiene que esperar porque ellos te llevan una restricción externa, pero los grupos económicos locales le tenemos que dar los dólares para limpiar su balance. Claro. Entonces, y el neoliberalismo también te lleva a restricción externa. ¿Pero a qué restricción externa? Porque el neoliberalismo en definitiva es deuda y fuga de capitales. Entonces, es financiar la fuga de capitales que te lleva a la restricción externa, pero también con salarios bajos. O sea, los 3 modelos te va a generar un problema de restricción externa porque es el principal problema y cuello de botella que encuentra nuestra economía. La discusión es por qué llegó a esa restricción externa y cómo después intento resolverla. Claro, ¿qué respuesta da el justicialismo, la teoría justicialista económica, para resolver nuestro estigma como país, que es la restricción externa? Bueno, nosotros planteamos, y lo planteó Perón en el segundo plan quinquenal, es que a partir de ahí tenés que profundizar la industrialización. Por eso no me alcanza con la industria liviana, porque gran parte de la restricción externa, porque la industria liviana tiene que seguir importando máquinas, insumos industriales, energía. Sí. Entonces, ¿qué hago? Pego un salto cualitativo en el proceso de industrialización. ¿Cómo? Paso a industrializar, por ejemplo, bienes de capital, por ejemplo, insumos industriales, por ejemplo, energía. Cuando nosotros, en el gobierno de Cristina, nos acercamos a la restricción externa, estatizamos YPF.
Sí. No fue decirle pulverizo el salario al trabajador. No, estatizo YPF. Pero era la otra opción que planteaba la derecha esa. ¿Cuál? Bajar el salario. Esa siempre la plantea. Claro. Porque eso está bueno. Nunca no la plantea. No, pero está bueno ponerlo arriba de la mesa. Claro, porque del otro lado te dicen. Tal cual. Pero por culpa de estatizar YPF, después vino Repsol a hacernos un juicio multimillonario. Por culpa de Axel y de Cristina tenemos que pagarle a los gallegos que pobres estaban ahí tranquilos manejando su empresa. Internacionales ya, no bueno, pero lo que dicen ellos es estaban tranquilos manejando su empresa y les fueron a romper las reglas de juego, a sacarle lo que era de ellos. No estaban tranquilos nada, porque vos ahí lo que podés responder es que no hicieron ninguna inversión y se la llevaron todas. Entonces también tenés cómo discutir. Pero el problema era que había una caída en la producción por eso, porque la habían vaciado, entonces vos podés invertido. demostrar eso. Sí, y después obviamente ahora vamos a tener superávit energético, comercial energético. Sí. ¿Por qué? Porque estatizaste YPF y hiciste el gasoducto Néstor Kirchner. Hoy Milei hoy está ahí. Bueno, si no tendríamos déficit energético, además con un modelo que consume cada vez menos energía, igual tendríamos déficit energético. Entonces, la discusión es cómo salir de esa restricción externa. El justicialismo que plantea con más desarrollo, pero no con menos salario. Ok. Con más desarrollo. Y siempre vas a tener tensiones, somos un país periférico. Entonces, el que cree que cualquier modelo de desarrollo no tenga tensiones macroeconómicas. Entiendo, pero Brasil también lo es y sin embargo tiene toda su industria en reales, no está dolarizada su industria. Entonces, si nosotros lográramos terminar de hacer toda la cadena de valor acá... La idea de los BRICS era esa, no usar dólares. Claro. Que de hecho van a hacer eso ahora los países que están en los BRICS. Sí, y la restricción externa también se agudiza en la economía argentina porque somos una economía bimonetaria. Y eso de ser economía bimonetaria empieza fuerte en el 76 con el modelo neoliberal financiero, donde las propiedades, por ejemplo, se empiezan a cotizar en dólares cuando antes no pasaba y como no pasa en Brasil, o como gran parte del ahorro nacional se canaliza en dólares, bueno, por consecuencia del modelo neoliberal financiero, porque justamente vivimos crisis de deuda que impactaron en el precio en el valor de la moneda. El 89 fue la primera crisis de deuda, donde tuviste una crisis hiperinflacionaria, donde además se salió con un plan Bonex después en el 91, donde fuiste por los ahorros de los argentinos. Entonces, todas esas consecuencias que tuvieron el modelo neoliberal financiero en la Argentina, que la segunda crisis de deuda del 2001, obviamente implica que la Argentina además sea una economía bimonetaria, donde la restricción externa estás siempre al borde de la restricción externa. Y hablando de crisis de deuda, hablemos de la crisis de deuda que se avecina, no se avecina, ¿cómo lo ves ahora? Sí, estamos transitando, yo comparto que estamos transitando una tercera crisis de deuda. La primera se resolvió en el 89, con la crisis hiperinflacionaria. La segunda se resolvió en el 2001. Vos fíjate que las dos crisis de deuda se resolvieron con las dos peores crisis de nuestra historia, que fue 2001 y 89. A partir del gobierno Mauricio... En 2019 entramos en default. Igual, con la CUNSA declarando el reperfilamiento. Con la de peso, pero lo que digo es... Sí, la de pesos. Con Macri se inicia la tercera crisis de deuda, porque obviamente instala de vuelta, después de 12 años, instala de vuelta otra vez el modelo neoliberal financiero de deuda y fuga de capitales, le dura 2 años... Y en el tercer año tiene que recurrir al Fondo Monetario Internacional con un endeudamiento atroz de 46.000 millones de dólares, que somos el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente, detrás del modelo neoliberal financiero y detrás de las crisis de deuda, siempre aparece el Fondo Monetario Internacional como el garante de esos modelos y después que garantiza que esas crisis las termina pagando la Argentina. Bueno, hoy tenemos la deuda más importante que tiene el Fondo Monetario Internacional con el mundo, 46.000 millones de dólares, y estamos transitando eso. ¿Cómo lo quiere resolver Milei? Con otro ciclo de deuda y fuga de capitales, y que eso en algún momento va a terminar. No, va a terminar en una crisis como la del 2001-89 si no lo revertimos con tiempo. O sea, puede terminar una crisis de nivel 2001. Obvio, si vos volvés a instalar nuevamente en este contexto, con toda la deuda que ya tenemos, otro ciclo de deuda y fuga de capital, ¿y cómo va a terminar? Mucho más rápido. Vos fíjate que... Pero eso significó que le robaron el ahorro a las personas. Terminó todo, vos fíjate Terminó todo, estalló por el aire, desempleo a niveles inéditos, a los ahorristas le robaron todos los bancos...
las AFJP estaban también, que les robaban a los jubilados. Salió el dato del observatorio de la UCA de pobreza con los datos del INDEC. ¿Cuánto dio? 55% de pobres en la... ¿Cuánto era en el 2001 la pobreza en la Argentina? 54%. Sí, estamos en niveles de 2001. Y obviamente en otro contexto había menos trabajo en ese momento. Había más desocupación. Hoy la desocupación, el último dato del primer trimestre, que yo creo que vamos caminito, una desocupación de 2 dígitos, por la sencilla razón que el sector más golpeado por este modelo siempre es el mismo, el neoliberalismo financiero, el sector industrial, que es mano de obra intensiva, la construcción... Y que son buenos sueldos. Y que la construcción que no arranca y que también es mano de obra intensiva. Bueno, vos vas a una desocupación de 2 dígitos. Obviamente hoy tenés niveles de pobreza al 2001, pero con un nivel de contención mucho más alto que el 2001, que es lo que te genera que no haya estallido claro, porque la gente social. trabaja diferente. No, y además tenés asignación universal por hijo que antes no tenías, el tarjeta alimentar que antes no tenías, es decir, tenés un nivel de contención inclusive del Estado que te genera que con mi mismo nivel de pobreza todavía esto no explote en términos sociales. Sí, en términos sociales, pero en términos económicos, digo, con la intervención que está haciendo ahora el Banco Central, que es de Caputo el Banco Central ya, es directamente... Sí, Bausili es Caputo. Bausili es Caputo, Caputo entra, saca oro, lo manda afuera. ¿Cuánto dura este último baile de Caputo, que le decían en las redes, el último baile? Hay que ver de dónde ellos están pensando sacar dólares, porque me parece muy extraño que ellos estuvieron acumulando dólares, no lo que creían que iban a acumular, porque pasó la cosecha gruesa y no le liquidaron los dólares que ellos tenían. De abril pensado. para acá, 2.000 millones de dólares, que es parte de lo que piensan usar para el contado con liqui, y ya usaron 250 millones. Bueno, pero ¿y cómo lo piensan recuperar esos dólares? Claro. Eso es lo que uno se está pensando, porque uno dice, che, el Rigi, bueno, te puede empezar a traer dólares en el mediano. Pero no ahora. Claro, el blanqueo. Hay que ver cuánto se blanquea y cuánto le queda al Banco Central de lo que se blanquea. Claro, cuánto traen. Y el tercer punto es pensando en un triunfo de Donald Trump en Estados Unidos para que presione al Fondo Monetario como pasó. Ya salió, primero tiene que ganar Donald Trump. A decir que no. O sea, ya le está diciendo un cuarta línea en los medios, le está diciendo... Por acá ni vengas. Igual eso recién es en enero que asumiría. Claro. Por eso, o sea, además, pero ponele que en todo caso pase todo, ya le están diciendo que no. Por eso, entonces públicamente. Uno dice, no acumularon los dólares que tenían pensado. Encima esos dólares lo están perdiendo porque están interviniendo en los dólares financieros. Dejá que ya se le cayó toda la teoría económica. Ya ni nos importa. Digo, la independencia del Banco Central, la que los precios los fija en el mercado, todo eso, olvídate que eso ya pero no importa. Sí importa para la discusión más chica. Ahora digo, tienen que salir a intervenir en los dólares financieros porque se le estaba yendo y estaba generando una mayor expectativa de evaluación, entonces menos te va a liquidar el sector agropecuario, entonces salen a intervenir en los dólares financieros, obviamente los dólares financieros bajan por la misma intervención del Banco Central, pero además la pregunta es, bueno, empiezan a perder reserva, entonces ¿qué pasa? Lo que empieza a subir es el riesgo país y empiezan a caer los bonos soberanos, porque el acreedor dice, che, y el año que viene que tenés una parva de vencimiento, para poder reestructurar esa deuda, el riesgo país tiene que estar 800 puntos o abajo de 800 Ahora puntos. Ahora está en 1.600. 1.600. Y en diciembre del año pasado estaba en 1.800. O sea, está 200 puntos abajo nada más de diciembre. Sí. Hicieron todo lo que hicieron para bajar el riesgo país y solamente lo bajaron 200 puntos. Con lo cual está muy lejos de poder empezar a discutir una reestructuración de deuda para el año que viene. Entonces, la pregunta del bonista es, ¿cómo me la vas a pagar? Y empieza a subir el riesgo país, empiezan a caer los bonos en dólares. Ahora, un lugar donde pueden ir a buscar, porque vos fuiste secretario general de ANSES y te quería preguntar, vos y también cumpliste funciones de subdirector ejecutivo de operaciones del FGS, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el Fondo de los Jubilados. Sí. Vos cuando asumió Alberto Fernández, ¿no? El 10 de diciembre de 2019, ¿cuánto dinero había en el Fondo en el Fondo de los Jubilados y cuánto había el día que te fuiste, el día que entregaste la llave? 35.000 millones de dólares, siempre al dólar oficial, que es como se mide los fondos de inversión. 35.000 millones de dólares. El día que asumió Alberto Fernández. Que asumimos y lo dejamos en 76.000 millones de dólares. Lo duplicaron, más que lo duplicaron. Sí. 35.000, 75.000. Sí. Porque uno de los lugares donde puede llegar a meter mano Milei, comentan por ahí, es el Fondo de los Jubilados. Sí, lo que pasa es que mucha guita esa. Ahí lo que vos tenés es
65% es título público del Estado Nacional, con lo cual ahí muchos no pueden meter. Lo que sí pueden vender son las acciones de las empresas, pero eso tiene que salir por ley, y no salió por ley. Estaban en la ley base, es verdad, estaba en la ley base. Había intereses privados, me decían, que estaban presionando para que se vendan las acciones. Sí, porque ahí tenés acciones de Techin, de Telecom, de Clarín, de todas las empresas Molino, grandes. Río de la Plata, de Arcor, tenés directores. Banco Macro. En el Banco Macro tenés 3 directores por la cantidad de acciones que tenés del Banco Macro. Claro. Recordemos que esas acciones se heredaron de las ex AFJP, Claro. y vos cuando tenés una cantidad de acciones podés poner directores. Bueno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene directores en distintas empresas, sobre todo empresas energéticas, tiene directores. Siempre estuvieron interesados en que comprar esas acciones. Es más, Macri hizo con Petrobras, se lo judicializó Blaquier, y a partir de ahí dejaron de vender acciones porque está prohibido. Ellos lo intentaron poner en la ley base porque era uno de los objetivos de Caputo, vender las acciones para obtener algo de plata. Que son las que nos da participación a todos nosotros. Porque le da participación al Estado en las empresas. Sí, porque vos sos minoría, no podés cambiar el voto del directorio, porque ellos tienen mayor cantidad de directorio, pero tenés acceso a la información de las empresas como director de la empresa. Eso es lo que les molesta. Le molesta, porque además vos votás después ahí. Claro. Y además, como son empresas que cotizan en bolsa, los votos son públicos, entonces sabe cómo vota cada uno. Entonces, eso siempre le molesta, y es una negociación permanente con los directores de las empresas del Estado. Por eso siempre quisieron esas acciones nuevamente, y obviamente eso tiene que salir por ley. Y la verdad que en la ley base eso se quitó, con lo cual no tienen la posibilidad de vender las acciones, salvo que lo hagan como lo hizo Macri con Petrobras, pero eso después implica judicializarlo. Claro. ¿Y entonces de dónde va a salir? ¿Los dólares? Sí. Es lo que todos nos estamos preguntando. ¿Y cuál va a ser el modelo que le dé salida a este desastre? ¿El justicialista, el desarrollista o profundizar el neoliberalismo? ¿Vos qué anticipás? Falta mucho. Falta mucho, pero yo lo que digo es, por eso sacamos este libro del principio, porque decimos, en términos políticos, para ganar al neoliberalismo financiero hay que reconstruir el Frente Nacional. Y el Frente Nacional tiene los dos modelos, el desarrollismo y la economía justicialista. Sí. Yo quiero el desarrollismo, la verdad, entre el desarrollismo y el neoliberalismo financiero no lo dudo, voy por el desarrollismo. Ahora, podemos construir algo mejor que el desarrollismo para los trabajadores y los argentinos, y espero que sea la economía justicialista que vuelva a gobernar lo más rápido posible para darle una solución al país y a los trabajadores. Bueno, pero entonces, si es justicialista, porque si vamos en un frente nacional en donde después termina ganando el modelo desarrollista, nos va a volver a pasar lo mismo. Es lo que por eso nos anticipamos esos debates, porque el desarrollismo te lleva al trabajador pobre y un problema social y un problema político. ¿Por qué el trabajador pobre te va a votar? Claro, exactamente. Esta es una lectura necesaria para entender los procesos históricos desde una perspectiva económica y observar los resultados en los que derivan estos sucesos en cada uno de los espacios de análisis. Así tal vez el lector pueda responder la pregunta planteada al principio de ¿por qué, a diferencia de otras ciencias, en economía los especialistas difieren tanto de cuáles son las políticas que garantizan el desarrollo de una nación? ¿Dónde se consigue esto? Eso se consigue en forma gratuita. Link, entran a la editorial de la Universidad de La Plata y está el link del libro, acceden en forma gratuita, y nosotros le hicimos algunas impresiones para repartir a algunos, gente querida. Qué bueno. Ustedes. Los 3 modelos en disputa, la economía justicialista, desarrollista y el neoliberalismo financiero, de Santiago Fraschina y Lucas Gobo. ¿Me pones un ganchito? ¿Nacho? Dale, sí. Vivo, ahí tienes la lapicera. Ahí en la hoja 2 está la factura del restaurante, así le pone el gancho a Santi. Che, qué bueno que está liberado el texto. Sí. Después lo tuiteamos. Sí. Ahí me pasó el link, así que después lo subimos para compartirlo. Subimos en nuestras redes. Porque es una lectura interesante, la verdad. No importa que coincidas con lo que dijo Santiago recién. Para aprender. Es para aprender. Educa, nos decían acá en el chat, que yo preguntaba si les divierte o aburre. ¿Qué dicen? Mauricio dice, me gusta... Ay, se me van los comentarios. Me gusta, pues, aficionado. Mazo, dice Facundo, mira, déficit en balanza de turismo, ahorra en dólares por desconfianza, retiro de ganancias en dólares por parte de las multinacionales. Bueno, todos los temas, fuga de capitales, timba,
importación de dólares para fabricar, para mercado interno, todos temas que conversamos. Gracias, Santi, por venir. No, gracias a ustedes, un gusto, un placer estar acá. Santiago Fraschina, economista, ex secretario general del ANSES. Y bueno, está ahora, te pueden ver en Eva TV, ¿no? Estamos en Eva TV, tenemos el programa que se llama Programa Económico, que estamos los miércoles de 9 a 10 con Mechi de Alessandro, hacemos el programa económico de Eva TV. Y además queda colgado, si no lo enganchaste en el momento... Queda colgado, exactamente. Exacto. O sea, lo podés escuchar como un podcast cuando vas por la calle, vas en el bondi. Ayer fue interesante porque tuvimos 2 estudiantes de economía, uno de la Universidad de Avellaneda y otro de la UBA, estudiante de economía, estuvimos hablando mucho de lo que hablamos hoy, de la formación del economista. Bueno, me encanta. Interesantísimo, la verdad. Mándale un saludo a Mechi también. Dale, abrazo. Gracias, Santi. Gracias.